Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una transmisión más de RCO, Revolución de las Conciencias. Estamos muy contentos de que nos acompañen en una emisión más de su programa de política nacional. El día de hoy tenemos también muchos temas interesantes. Mi nombre es Julián Castruita, soy conductor de este programa junto a mi compañero Jesús Cortés. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Julián. Pues aquí, otra vez, como tú dices, en otro capítulo de Revolución de las Conciencias. El día de hoy tenemos muchos temas que platicar sobre política y partidos políticos. Así Sí, es. yo te propondría que el primer tema sobre la mesa en el cual podemos platicar es esta publicación que Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, publica en sus redes sociales hace unos días, este fin de semana, solicitando deslindarse de Morena de la candidatura de Mauricio Toledo, el famosísimo Tomate. ¿Cómo lo viste? Pues antes que nada, para quienes no conozcan quién es este tipo, pues hay que ponerlos en contexto, ¿no? Mauricio Toledo es exdelegado de Coyoacán por el PRD y es el principal cacique pues, político en Coyoacán y ha sido un personaje que para mantener pues, su territorio, su feudo, ha utilizado la violencia política, la corrupción, un tipo de lo más detestable que puedan encontrar. Y bueno, pues la polémica ahora es de que pues va a ser candidato a diputado federal por el PT y en coalición con Morena y el Partido Verde. Claro, yo creo que justamente lo que estabas platicando es que Mauricio Toledo tiene un expediente muy largo desde que él se autodenominaba líder estudiantil, pero que muchos lo han señalado como un porro en el CCH Sur. De ahí ha venido con una carrera política de golpeador político, pero curiosamente ha sido votado 4 veces diputado local y diputado federal, así como una vez jefe delegacional de Coyoacán. Ciertamente Mauricio Toledo es un político muy hábil y muy tramposo. En esta última legislación se pasó al PT porque sabía que el PT necesitaba esos votos, la coalición necesitaba estos votos, él hábilmente sabe leer esta oportunidad en este momento, se pasa y ahora el PT le está dando una candidatura en San Martín Texmelucan, me parece que es el distrito 5 de Puebla. Y es curioso que se haya tenido que ir a refugiar a Puebla, a un distrito por ahí un poco escondido, porque estamos seguros que aquí en la Ciudad de México nadie hubiera votado por él otra vez. No, 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 pues como tú bien dices, tuvo que irse a refugiar a Puebla porque, bueno, el que era su bastión, pues Coyoacán lo era por el PRD, pero ahora que el PRD pues es un muerto viviente, pues como tú dices, buscó refugio en el PT, pero a sabiendas de esta coalición con Morena, él sabe que no es muy bien visto por las bases morenistas, por lo cual fue y se refugió en Puebla, ¿no? Y bueno, este tipo, fíjate que bueno, yo tengo la experiencia de haber pues apoyado en algunas campañas en Coyoacán y terrible, ¿no? O sea, tú llegabas a una zona y ya te estaban persiguiendo para golpearte. Cuando Andrés y Claudia fueron allí a Coyoacán, aventaron sillas, mandaron simpatizantes de Toledo como auténticos vándalos, ¿no? Como auténticos delincuentes. Creo que eso es tal vez la anécdota más importante de la carrera de Mauricio Toledo, por desgracia. Efectivamente, hay un meeting, hay un video por ahí en YouTube en el cual se ve cómo sus simpatizantes llegan a romper a un acto de campaña de Andrés Manuel y de la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que hubo lesionados, pero me parece que hubo un fallecido, ¿verdad? Esto fue en otro meeting, no fue realmente en ese, una persona que falleció, desgraciadamente, no consecuencia de los golpes, sino que de la impresión le dio un infarto. Y bueno, o sea, pues este tipo es un delincuente, muchos de los militantes de Morena, Coyoacán, la mayoría, me atreveré a decir que todos, pues en algún momento sufrieron de la violencia política de este tipo. Y pues es una incongruencia que hoy el PT le dé una candidatura a diputado federal y que Morena la vale, ¿no? Y más cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
en ciertas ocasiones, pues ya ha buscado que le quiten el fuero a este tipo para que sea sometido como lo que es, un delincuente, ¿no? Que sea juzgado así. Claro, desde el 2018 Mauricio Toledo ha sido acusado e investigado por desvío de recursos y por corrupción. Sin embargo, las investigaciones no han llegado a nada concluyente, por desgracia. Sin embargo, es este caso muy curioso, el curioso caso de Mauricio Toledo, en lugar de Benjamin Button, el curioso caso de Mauricio Toledo, porque cada día es más corrupto, pero parece que cada día también se hace más fuerte como político. Ahora es sorprendente que esté en la coalición Juntos Hacemos Historia por el partido Morena PT. Y hay que señalar que Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, también ha llamado a este deslinde, que el Partido del Trabajo le quite la candidatura, cosa que yo veo ahorita ya muy difícil. Me parece, por desgracia, que lo vamos a ver en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Y este tipo se está fortaleciendo cada día más. Esperemos que pronto lleguen la justicia y lo investiguen, ¿no? No podemos permitir que estos cuadros se sigan metiendo poco a poco como la humedad a las candidaturas y a los espacios de Morena, ¿no? Es un error, mi querido Chucho. Definitivamente no todas las sumas suman, hay sumas que restan. Y el caso de Mauricio Toledo, pues es algo increíble y que inclusive podría restarnos votos en Coyoacán o podría pues, por ahí traernos negativos, ¿no? ¿Cómo podemos estar arropando a un tipo que trajo tanta corrupción y tantos problemas a Coyoacán? Lamentable y pues enhorabuena por Berta Luján que está alzando la voz a nombre de la militancia que dicen no queremos este tipo aquí. Me parece que eso es muy importante, así como desde algunos lugares de la presidencia del partido se está justificando todas las candidaturas, porque aquí tenemos unos comentarios, por ejemplo, nos dice una compañera, Morena postuló muchos Toledo en todo el país y de eso no se ha dicho nada. Yo creo que tiene toda la razón. Ahí hay una situación en la cual hay varias candidaturas que tienen muchas críticas, sin duda. Yo te daría el comentario de el Nenuco en Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Este Moreno, este ex jefe delegacional de la Venustiano Carranza, que con unas triquiñuelas por ahí se mete a las candidaturas plurinominales arriba de nombres de compañeros muy valiosos y de líderes históricos, ¿no? Entonces creo que hay que levantar la voz y no dejar que esto vuelva a ocurrir. Así es, mi querido Chucho, pues yo creo que en Morena tenemos mucho que aprender en procesos de designación de candidaturas y se tienen que ver perfiles, ¿no? Y además, pues yo no sé qué nos puede aportar un personaje como este, ¿no? Yo creo que ya ni siquiera en votos porque pues este tipo se manejaba a través del dinero, ¿no? Y ya ha perdido mucho recurso económico. Entonces, pues ya que tú digas también una amplia base social, tampoco la tiene, ¿no? Yo veo muy inminente un triunfo de Morena en Coyoacán, pero pues no pueden estar pasando estas cosas, mi querido Chucho. No todo es ganar espacios, sino quienes representen a nuestro movimiento tienen que ser compañeros que simpaticen con nuestro proyecto, que lo pongan en práctica, que sean personas honorables. No podemos tener delincuentes al frente de las candidaturas de Morena. Me parece que este proceso ya está muy adelantado, ya nos rebasó, ya rebasó a las mejores candidaturas, los mejores perfiles, que había muchos y que fueron intercambiados por piezas del PRI, del PAN o de otros partidos que eran innombrables en otros sexenios, en otros momentos políticos y que ahora, bueno, han sabido leer la oportunidad política y vienen. Y yo, si me permites de manera personal decirlo, se vienen a refugiar aquí porque uno saben que pueden ganar, pero sobre todo porque saben que hay una persona que les puede abrir la puerta, que en este caso es Mario Delgado desde la Así es. presidencia, les abrió la puerta a una serie de innombrables que veremos los resultados este 6 de junio, a ver si la estrategia de Mario Delgado les funcionó o no. Pero además
aunque electoralmente funcione, yo creo que ese no debe de ser el sentido de Totalmente. Morena y las candidaturas, ¿no? No es ganar espacios por ganarlos, sino con gente que represente el proyecto, yo insisto. Totalmente. Bueno, hacemos un pequeño corte, Julián. Sí, creo que ya tocamos suficiente este tema. Hacemos un pequeño Vale. corte y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso y antes de seguir con esta transmisión, pues queremos mandar saludos a los que nos están comentando. A Carla Leal que nos dice buenas tardes, muy buenas tardes Carla, ¿cómo estás? Un abrazo. La compañera Damaris, que también es panelista habitual de Revolución de las Conciencias, nos pone, Morena postuló muchos Toledos en todo el país y de eso no dijo nada. Qué hipocresía la de Berta Luján. Pues es una postura que yo creo que también hay compañeros de la base que así lo sienten y me parece que es justa la recriminación a veces, hay que entenderla, que no fueron las mejores decisiones, pero en este momento también hay una idea de, pues hay que cerrar también filas, ¿no? Con el proceso de Morena. Así es. Sí, una de las cosas que a mí me llama la atención antes de pasar al siguiente tema, porque esto de las coaliciones está interesante. Por ejemplo, es lo que pasa con el Partido Verde, que vamos en alianza aquí en la ciudad, se va a nivel federal en alianza con el Partido Verde, pero a nivel Ciudad de México se rompe esta alianza y, por ejemplo, aquí en Benito Juárez vemos a la candidata a la alcaldía del Verde que se dedica a golpear todos los días a la candidata de Morena, Paula Soto. Entonces, pues me parece que no puede pasar esto, ¿no? Es de que en una cosa vamos en coalición, en otra no, y en donde no vamos, pues te dedican a golpearse, ¿no? Claro, yo me parece que tendríamos que estar siendo muy claros en que las coaliciones y muchas candidaturas dejaron mucho que desear en este proceso, en esta elección intermedia, que aparte era la más importante. Me parece que hubo una estrategia ahí de la cúpula de Morena que creyó que hay que jugársela con todo y para eso hay que traer a todos y de todos los colores y de todos los partidos. Yo creo que hay que ver esta estrategia si le funciona, si es correcta, pero también lo que tú dices, no, incluso si es correcta y se gana el 6 de junio, también no creo que hay que permitirla desde la base, hay que insistir que esos no son los procesos por los cuales Morena debe organizarse. Morena debe ser un partido de la izquierda donde siempre se premie al representante popular, al representante de la base, el representante que está en las calles dialogando y que como el presidente puede salir a la calle sin miedo a que le reclamen nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como dice, la gente lo protege y yo te aseguro que muchos candidatos que hay, por desgracia, no pueden hacer eso ahorita porque hay una lluvia de críticas, ¿no? Entonces están alejados. Esperemos que podamos resarcir este proceso. Ya se viene la renovación del Consejo y el Congreso Nacional y del Consejo Nacional. Y es ahí donde los militantes de Morena deben apretar tuercas. Si es mi querido Chucho, pues esperemos esta renovación interna, pero bueno, ahorita están las elecciones, unidad y vamos a sacar a flote la cuarta transformación. Nos vamos con el siguiente tema, mi querido Chucho, que es un tema que también pues, hizo mucho eco. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que el gobierno de México compró una refinería a una de las petroleras más importantes del mundo, a la Shell, que es una petrolera estadounidense. Y esta refinería pues está ubicada en Texas, en el corazón de Estados Unidos. Entonces, pues fue una noticia que nadie se lo esperaba y habla pues del gobierno nacionalista patriótico y que está en pro de la soberanía de nuestro país. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener una refinería en territorio estadounidense? Claro, me parece que deberíamos hacer aquí una anotación clara. Andrés Manuel está cumpliendo sus promesas de campaña. Él ha asegurado que tenemos que ir por una soberanía energética. Para eso ha estado remodelando las otras 6 refinerías. Ahora con esta se aseguran 340,000 barriles diarios y aparte está la construcción de 2 bocas. Me parece que si nosotros hacemos un análisis de como candidato Andrés,
Andrés está cumpliendo con su programa político a más no poder. A mí siempre que alguien me dice, oye, es que Andrés no ha hecho esto, Andrés no ha hecho lo otro, pero Andrés, en su programa político, lo que él prometió, y lo voy a decir así, y lo que se votó, se está cumpliendo. O sea, él lo puso en uno de sus márgenes de un rescate a la industria petrolera y se está haciendo. Entonces, no, bajo ese sentido, no se le podría criticar a Andrés que no está cumpliendo con sus promesas de campaña y por lo tanto yo creo que se va a ver en estas elecciones que mucha gente está en esta idea de es mejor tener una refinería nosotros como país que seguir con estas farsas como la de Calderón con su barda que costó millones y pues nada, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que esto también habla del tamaño de presidente que tenemos, ¿no? Mientras con Peña Nieto se aprobaba una reforma energética en donde pues, se permitía que vinieran petroleras extranjeras a enriquecerse con los recursos naturales de la nación, hoy tenemos un presidente totalmente patriota que piensa en nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía económica. Es de todos bien sabido que somos un país petrolero, pero imagínate, Chucho, siendo un país petrolero, llevamos años en toda la época neoliberal importando gasolina. Entonces, Andrés lo explicaba muy bien, es como si nosotros tuviéramos muchísimas naranjas y mandáramos las naranjas a Estados Unidos para que nos las hicieran jugo y se las comprábamos, en lugar de que nosotros hiciéramos el jugo. Entonces, pues ahora está pensando el presidente en nuestra soberanía económica, nuestra soberanía nacional, y me parece muy, muy, muy importante que esté pensando en esta cuestión de impulsar las refinerías y además pues se ve que se está invirtiendo el dinero de los mexicanos, los recursos, en lo que debe de ser. Tú lo mencionabas muy bien, Felipe Calderón prometió la construcción de una refinería en Tula Hidalgo y pues no se construyó más que una barda que costó miles de millones de pesos, ¿no? Y hoy tenemos un presidente que ya no solo está construyendo una refinería en Dos Bocas, sino que ya compró otra en Estados Unidos. Imagínate el tamaño de presidente que tenemos, Chucho. Claro, definitivamente. Yo creo que también aquí hay que analizar qué gana Pemex. Y creo que tendríamos que decir que Pemex con esto toma un poco de alivio porque ya había venido siendo golpeada por muchos gobiernos, por muchas circunstancias. Ha sido despojado Pemex de mucho de su capacidad, ¿no? Actualmente las refinerías estaban operando al 30-40%. Poco a poco ha ido creciendo la productividad de estas refinerías y con esta nueva me parece que se va a poder controlar un poco el precio de las gasolinas, que aparte también es uno de los puntos fundamentales del gobierno de Andrés Manuel. Control en los energéticos para que la gasolina no suba tanto, no sea tan cara y la gente se pueda desplazar. Porque hay que ser sinceros, la población, más del 90% de la población utiliza vehículos de combustión interna por gasolinas o diésel. Solamente hay un 5% de automotores ecológicos o de eléctricos, lo que quiere decir que vamos a tener un rato todavía en esta situación de consumo de gasolinas, por lo cual esta refinería va a ser útil, porque por ahí ya leí algunas columnas en el Reforma que dice, ya no se va a utilizar gasolina, ¿no? Pues es que pues, viven en otro mundo, viven en otra circunstancia, en otra realidad, y pues para ellos esta cuestión de consumir gasolina, pues lo ven muy lejano, lo ven como, pues es que eso es arcaico, porque están muy acostumbrados a mucha Europa, pero no tienen la claridad de que la gente se está transportando en gasolina y los recursos, las comidas, México se mueve todavía a partir de estos Exactamente, mi energéticos. querido Chucho, eso que dices es bien importante, porque cuando está lo de la reforma energética, pues la gente, mucha gente que quizás no por mala fe, pero más por ignorancia, te decía, pues es que yo cuando me he visto beneficiado de Pemex, a mí cuando me han dado un barril de petróleo, la situación no es así, a nuestros estimados seguidores. La situación de que hoy tengamos una refinería en construcción y que hayamos comprado una en Estados Unidos, va a significar esto no solo reducción en el precio de la gasolina, como tú bien dices, no solo
es quienes tienen coche, quienes gastan en gasolina, sino también esto se va a ver beneficiado en los costos del transporte público y de los alimentos, la mercancía. Absolutamente todo de lo que nos alimentamos, todos los productos se transportan en camiones, entonces se usa gasolina para todos y además no solo la disminución del precio de la gasolina, sino que esto le va a generar más ingresos a Pemex, al Estado, que a la larga estos ingresos nos va a permitir que los invirtamos en más presupuesto para salud, más presupuesto para programas sociales, para educación. Entonces, es muy importante por eso tener nuestra independencia energética, porque si nosotros pues dependemos energéticamente pues de otra nación, pues en el momento en el que ellos nos cierren la llave del agua, pues ya no vamos a tener nosotros nuestra propia gasolina, vamos a estar pagando muchísimo para poder mover nuestra mercancía, nuestros productos, todo se va a encarecer y a la larga esto genera un deterioro para todos los mexicanos. Claro, totalmente. Y como lo habíamos mencionado al principio, esto se va a reflejar totalmente en las votaciones de este año. Y me parece que Andrés Manuel también no lo hace con ese propósito, pero sin duda se le ve una sonrisa cuando comenta lo del anuncio de la refinería, porque sabe que esto se verá reflejado en las elecciones. Mucha gente que estaba a lo mejor titubeando sobre votar otra vez o no por Morena, creo que puede sentirse otra vez cercana al proyecto porque hay una idea de recuperación nacional. Se sigue manteniendo y creo que podría ser este el pequeño empujón para algunas y algunos candidatos que los necesitaban y les surgía un poco de apoyo y creo que viene desde Palacio Nacional esa caballada. Enhorabuena por el presidente que actuó como un verdadero patriota nacionalista y pues estamos a la espera de una reforma constitucional, de una nueva reforma energética que revierta la de Enrique Peña Nieto, ¿no, mi querido Chucho? Pues sí, esperemos que podamos seguir reformando la Constitución para poder recuperar cada día más nuestra soberanía, que tan lacerado estuvo el artículo 27 de la Constitución, y ahora ya no se considera un sector energético, un sector estratégico, las energías en México, ¿no? Y que pues antes estaba así y por eso el Estado era el rector en ese tema y actualmente la iniciativa privada puede participar y no es que el empresariado sea algo malo, creo que hay que aclararlo. Como dice Andrés, no todo el que tiene es malo, pero me parece que el Estado debe ser rector en temas fundamentales. Es un sector estratégico que debe de estar a cargo del Estado. No es una cuestión directa contra el empresario, pero como es una cuestión de soberanía, soberanía energética, soberanía nacional, debe ser un sector estratégico manejado exclusivamente por el Estado mexicano. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Sí, mi querido Chucho. Seguimos platicando. Nos vemos en la siguiente sección para platicar sobre una columna que salió en el periódico Reforma hace unos días, que es Vas Carnal y todo este revuelo que hubo en redes sociales. Queridos amigos, estamos ya de regreso. Seguimos leyendo los comentarios y nos dice Carla Leal que el candidato a diputado federal, me imagino que te refieres al de Morena, aquí en Benito Juárez, pues que es una verdadera porquería. Pues, yo coincido contigo, la verdad es de que pues aquí en Benito Juárez el candidato a diputado federal lo puso el Verde, el Partido Verde, y pues la verdad es de que es una cosa tristísima, lamentable. Se le conoce por ser el hermano de Belinda, pero pues no camina, nada más hace campaña a favor del Partido Verde, hace campaña con la candidata por el Verde a la alcaldía, que se la pasa golpeando a la candidata de Morena. Todo mal, una cosa tristísima. Bueno, pues yo creo que mejor hubieran puesto a Belinda, ¿no? Para ese caso, pues al hermano de Belinda o a Belinda, pues mejor hubieran puesto a Belinda, ¿no? Como el caso del Distrito 2 en la Gustavo Madero, que pusieron a Juan Manuel Márquez, que yo lo respeto mucho como Dinamita. boxeador. Yo respeto mucho al Dinamita como boxeador, pero habría que pensarlo si como político está capacitado, da el ancho o es un improvisado más y que el Partido Verde solo le interesa
tener un voto más y para eso contratan celebridades. No lo sé. Vamos a ver los resultados. A lo mejor la gente, pues sí, se deja convencer por Dinamita. el Dinamita y pues bueno. Nos dicen que Mario nos está comentando. Saludos, Mario, un abrazo. Muchas gracias por tu comentario. Mi querido Chucho, pasamos a la última noticia que tenemos. La última noticia, el día de ayer hubo una columna de Eduardo Cassias en el periódico El Reforma, en que se titula Vas, carnal, y la cual fue retuitada por Todo va por México, ¿no? El Prianchu, ¿no? El Prian y los chuchos retuitearon esta columna diciendo chilanga banda, chichifa o chafas, así se le debe hablar al trabajador. Esta columna de Eduardo Cassias lo que dice, a grosso modo, y por ahí si ustedes lo quieren leer, aunque no se los recomiendo, porque pues van a perder unos minutos de su vida, que yo les recomiendo que entonces que escuchen este pequeño resumen que les voy a hacer. Es, no votes por Morena porque Morena te va a quitar empleos. Eso es lo que dice Gustavo de Hoyos, el dirigente de la Coparmex, retuiteó y dijo, muchos empresarios me han dicho cómo hablar con mis empleados. Este es uno de los ejemplos. Y hubo un revuelo en redes sociales porque claramente el Grupo Reforma y Gustavo de Hoyos junto con el PRIAN muestran esta condescendencia hacia el trabajador. O sea, el trabajador, el obrero, el que, como ellos dirían, el que sale a todos los días a chingarle, no entiende de política. No tenemos que venir nosotros los privilegiados, los que sabemos mucho, el patrón tiene que venir a bajar a la tienda de raya, explicarle cómo son las cosas y por quién debe votar. Me parece lamentable y es un ejemplo del clasismo que impera en la clase empresarial y en la clase acomodada. No sé tú cómo lo veas, Julio. Pues ahora sí que el autor de este artículo pues se quiso ver muy chido, ¿no? Y empezar a usar, un léxico bastante, pues como dijéramos chilango, ¿no? Acá del Chompiras, la chilanga banda. Y pues francamente, pues yo creo que así no se le llega al trabajador, ¿no? No se le llega con un léxico chido, no se le llega pues, a través de hablándoles de caguamas o de un lenguaje coloquial, sino pues al trabajador hay que, en primera, pues como tú bien dices, alguien que está en una posición de poder, alguien que es patrón, que quiera venir a decirle a los trabajadores, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es por quien tú quieres votar, pues la verdad es de que pues, ni el trabajador se la cree, ¿no? Porque pues de alguna manera hay conciencia de clase, ¿no? Y yo creo que pues, los trabajadores de este país tienen la suficiente inteligencia y el tacto y sienten cuál es la realidad que atraviesa nuestro país, ¿no? Y han sido más de 30 años de una desigualdad económica terrible, de abusos. Hoy aquellos que inventaron el outsourcing, por ejemplo, quieren venir a hablarle a los trabajadores de cuáles son sus derechos, quieren venirles a decir por quién deben de votar para que estén mejor aquellos que los han venido sangrando durante años. Entonces, pues a mí me parece totalmente ridículo y pues yo creo que si un proyecto político ha visto por los trabajadores, pues es la cuarta transformación, ¿no, mi querido Chucho? Totalmente. Creo que sin duda lo primero que te diría es, hacen falta muchas cosas para los trabajadores aún, pero eso no niega que la 4T ha hecho varias cosas en el tema del trabajo y los derechos sindicales y laborales. Faltan mucho, todavía se tiene que resarcir más y más y más salarial, en derechos laborales, en respeto hacia los trabajadores, pero no es tampoco la forma para que ahorita venga la Coparmex a decirnos no votes por estos, porque como tú lo dices y me parece que ese es un punto fundamental, estos que mantuvieron durante 30 años salarios míseros, salarios mínimos muy bajos, estos que crearon la figura del outsourcing, estos que compran la justicia laboral, nos quieren venir a decir a los trabajadores, y lo dicen en la columna, no la chifles. Pues que no la chiflen ellos, ¿no? Entonces,
Pues en eso quedaríamos. No, no lean la columna si no quieren. Si quieren, tienen algo de tiempo, están en el baño y dicen, ¿qué hago? Bueno, Realmente la estamos platicando porque fue muy sonada en Twitter, parece que hubo varios hashtags por ahí, pero la verdad no vale la pena perder el tiempo, pero sí era importante comentarlo, ¿no? totalmente. Bueno, pues yo creo que ya acabamos el día de hoy los temas. Eh, Nos estaríamos viendo la próxima semana. Julián, muchas gracias por estar el día de hoy. Igualmente, hermano, muchas gracias. Me da mucho gusto. Por ahí están saliendo nuestras redes sociales para que se puedan suscribir. Y nos vemos la próxima semana para seguir platicando más temas en política y partidos. Denle like, compartan, un abrazo.